Hola YouTube, buenos días desde Toronto en un día muy bochornoso. Como saben, anoche Trump ordenó el bombardeo de 3 instalaciones nucleares iraníes y esto marcará el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Así que tengo tanto buenas como malas noticias. La mala noticia es que ahora nos estamos acercando al fin del mundo. La buena noticia es que esta mañana les voy a contar cómo terminará el mundo. Así que voy a mirar hacia adelante y hacer la pregunta más crucial. De esta guerra que se avecina, la pregunta es, ¿utilizarán los Estados Unidos tropas terrestres? Y como hemos discutido muchas veces antes en videos anteriores, si Estados Unidos llegara a usar tropas terrestres, entonces perdería. Esta guerra marcaría el fin del imperio estadounidense y probablemente encendería la Segunda Guerra Civil estadounidense. Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que usar tropas terrestres sería un desastre para Estados Unidos y que Estados Unidos debería evitar el uso de fuerzas terrestres en la medida de lo posible. Dicho esto, voy a usar la teoría de juegos para explicarte por qué. Aún así, usarán tropas terrestres contra Irán, aunque sea una idea realmente mala. De hecho, sería una catástrofe. Bien, así que hagamos un análisis de teoría de juegos. En la teoría de juegos analizamos a los diferentes jugadores. Aquí serían Irán, Israel y Estados Unidos. Hacemos 3 preguntas. La primera pregunta es ¿cómo ellos mismos perciben el juego? ¿Qué juego están jugando? ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cómo ven sus roles en este juego? Esa es la primera gran pregunta. La segunda gran pregunta es, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué intentan lograr? ¿Cuáles son sus objetivos? Y la tercera gran pregunta, entonces, es, dado su rol y dado su interés, ¿cuál es su estrategia óptima para intentar alcanzar sus objetivos? Bien, entonces, dadas estas 3 preguntas, vamos a analizar cómo Irán, Israel y Estados Unidos jugarán este juego en esta guerra. Bien, así que probablemente Irán sea el más fácil de analizar. Así que empecemos con Irán. Irán percibe esta guerra como la oportunidad para alcanzar objetivos estratégicos nacionales realmente importantes. El primero es crear unidad nacional y legitimar aún más la autoridad del régimen. Como saben, debido a las sanciones, a la mala gestión y a la corrupción, este régimen en Irán no es muy popular, pero si los estadounidenses vienen a invadir, derrocar al régimen y sembrar el caos y la destrucción, entonces el pueblo se unirá firmemente detrás del gobierno, sin importar cuál sea ese gobierno. Además, los iraníes ven esto como la mejor oportunidad en mucho tiempo para finalmente destruir la presencia estadounidense en Oriente Medio, forzando a los estadounidenses a un atolladero del que no puedan salir. Como hemos comentado muchas veces, los problemas de suministro en Irán serán un gran problema para el ejército estadounidense. Pueden entrar, pero les será muy difícil salir. Y el tercer interés estratégico nacional es crear legitimidad global derrotando a los estadounidenses, ¿verdad? El régimen chiita está intentando convertirse en el líder del movimiento musulmán global. Y si derrotaran a los estadounidenses en Irán, se convertirían en los líderes de facto de todos los musulmanes del mundo, superando a Arabia Saudita. Así que esos son los 3 principales intereses estratégicos nacionales de Irán. Y otra pregunta, entonces, es ¿cómo obligaría Irán a los estadounidenses a invadir? ¿Cuál es la estrategia óptima en este sentido? Porque recuerden que los iraníes no van a poder vencer a los estadounidenses en una guerra convencional. No tienen la tecnología, no tienen las armas, no tienen el financiamiento que tienen los estadounidenses. Así que tendrán que atrapar a los estadounidenses en Irán, rodearlos, cortar sus líneas de suministro y forzar una rendición negociada. Bien, esa es la estrategia óptima de los iraníes. Entonces, ¿por qué los estadounidenses serían atraídos a atacar a Irán en los términos de Irán? Bueno, hay un concepto en geopolítica, en ciencia política, llamado la escalera de escalada. La idea de la escalera de escalada es que antes de que pueda comenzar una guerra total, debe haber un cierto proceso de escalada. Y según esta teoría, los estadounidenses tienen algo llamado dominio de la escalada, lo que significa que los estadounidenses siempre pueden optar por usar armas nucleares si sienten que están perdiendo esta guerra. Ellos son la hegemonía global.
y los iraníes son los desvalidos. Así que, en teoría, lo que te enseñan en ciencia política es que la hegemonía tiene la ventaja del dominio, de la escalada. Lo que quiero mostrarles hoy es que, en realidad, esta teoría no funciona del todo porque el dominio de la escalada lo que hace es forzarte a reaccionar de maneras que pueden ir en contra de tus propios intereses. Así que déjenme usar una metáfora. Supongamos que hay un matón en la escuela secundaria y ha estado intimidando a la gente durante un año, y es el chico más grande de la escuela. Es realmente cruel y todos le tienen miedo. Tiene fama de ser un matón y por eso puede lograr lo que quiere. Ahora, supongamos que tú, que eres la mitad de su tamaño, quieres pelearte con él. Bueno, pensarías que eso iría en tu contra. Pero hay un elemento en esta pelea que tienes a tu favor. Puedes controlar los términos del enfrentamiento. Puedes calibrar tus acciones para provocar respuestas que perjudiquen al matón. Bien, a lo que me refiero con esto es que si el matón te golpea, tienes opciones. Puedes elegir ir con el director, puedes elegir no hacer nada, o puedes elegir devolver el golpe. Bien, tienes algunas opciones, pero si tú golpeas al matón, el matón en realidad no tendría otra opción más que devolverte el golpe. Si él cede, si se compromete, pierde toda credibilidad en la situación. Así que realmente no tiene ninguna opción en el asunto más que devolverte el golpe y hacerlo con más fuerza de la que tú usaste. Y lo que esto significa es que hay formas en las que puedes calibrar tu ataque para que el matón quede atrapado. Bien, entonces, por ejemplo, podrías decir algunas cosas malas sobre él a sus espaldas y luego él responde, y de todos modos el punto es el siguiente. Aunque se supone que el matón es el jugador más fuerte, su reputación lo obliga a responder de cierta manera, que tú puedes controlar y calibrar. La misma situación ocurre aquí con Irán frente a Estados Unidos. Estados Unidos es un hegemón global. Si Irán cerrara el estrecho de Hormuz, si atacara a Arabia Saudita, si atacara bases estadounidenses en Medio Oriente, entonces los estadounidenses deben responder de una manera que eso demuestre dominio en la escalada, ¿de acuerdo? Y así, al provocar a los estadounidenses de manera lenta, metódica y constante, de una forma que parezca justa y razonable, Irán puede ir forzando poco a poco a los estadounidenses a evadir a Irán. ¿De acuerdo? Va a ser un proceso gradual, pero los iraníes pueden lograrlo. Recuerden, fueron los estadounidenses quienes lanzaron el primer ataque contra los iraníes. Y así, los iraníes ahora pueden calibrar su respuesta para atrapar poco a poco a los estadounidenses en Medio Oriente. Desde la perspectiva iraní, la estrategia final es obligar a los estadounidenses a usar tropas terrestres para invadir Irán. Y pueden lograrlo calibrando cuidadosamente sus respuestas de una manera que obligue a los estadounidenses a responder con mayor dureza, hasta que finalmente la única opción real sea usar tropas terrestres. Bien, ese es el caso de estudio iraní. Ahora, veamos a los israelíes. Los israelíes y los estadounidenses parecen ser aliados en esta guerra, pero la realidad es que los estadounidenses y los israelíes tienen intereses divergentes. Estados Unidos es la potencia hegemónica global, por lo tanto quiere poder equilibrar las fuerzas en Medio Oriente. Sí, apoya a Israel en este momento, pero si Israel llegara a volverse demasiado poderoso con el tiempo, entonces los estadounidenses empezarían a respaldar a Arabia Saudita, Turquía, Egipto. Los estadounidenses deben mantener el equilibrio de poder en Medio Oriente. Los israelíes, por otro lado, quieren ser la potencia hegemónica dominante en Medio Oriente. Existe algo llamado el proyecto del Gran Israel, que entre ciertos círculos en Israel es una idea sumamente influyente. Y la idea es muy simple. Ellos creen que en la Biblia, Yahvé, su Dios, le dio la tierra prometida a Abraham. Eso es un pacto. Sin embargo, la tierra prometida se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates. Básicamente, todo el Medio Oriente se supone que es lo que Yahvé le prometió a Abraham. Y hay una facción fanática dentro del gobierno israelí que busca lograr la tierra prometida. Y por supuesto, si ese fuera el caso, entonces los principales adversarios de este proyecto no serían los iraníes ni los saudíes. En realidad serían los estadounidenses, porque para realmente lograrlo,
el proyecto del Gran Israel. Entonces Israel necesita sacar a Estados Unidos de Medio Oriente. Entonces, ¿cómo puede Israel lograr esto? Bueno, digamos, solo hipotéticamente hablando, que los estadounidenses invadieran Irán con tropas terrestres y se quedan atascados allí durante años y años y no llegan a ninguna parte. Ahora, el imperio estadounidense se derrumba, el pueblo estadounidense se rebela contra la invasión de Irán. Se negaron a servir. Quemaron sus tarjetas de reclutamiento como hicieron en Vietnam. Hay caos civil. Está surgiendo una guerra civil en Estados Unidos y ahora el ejército estadounidense se ve obligado a retirarse del Medio Oriente. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, en el momento en que muere el imperio americano, nace el imperio de Israel. ¿Por qué? Porque controlar el Medio Oriente, que el ejército estadounidense controle el Medio Oriente, se llama CENTCOM, Comando Central. Tienen bases, tienen armas, tienen soldados. Si la nación estadounidense se retirara del Medio Oriente, eso no significa que el ejército estadounidense desaparezca. Todo lo que significa es que el ejército estadounidense ahora será absorbido por el Estado-nación de Israel, convirtiendo a Israel en el hegemón de facto del Medio Oriente. Esa es la jugada a largo plazo de Israel. No le sirve de nada a Israel derrotar solo a Irán. Necesitan derrotar tanto a Irán como a Estados Unidos. Y la mejor manera de lograrlo es enredar a ambos en una guerra que destruya los ejércitos de ambas naciones. Esa es la estrategia óptima para Israel. Y eso requiere que los israelíes persuadan a los estadounidenses de usar tropas terrestres para invadir Irán. Ese es el caso de estudio de Israel. Ahora, veamos a Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos no quiere usar tropas terrestres, porque en el momento en que los estadounidenses empiecen a morir en Medio Oriente, en el momento en que instituyan un reclutamiento, eso creará caos en Estados Unidos. La gente va a protestar, la gente va a rebelarse. Políticamente hablando, será un atolladero. Lo que el imperio estadounidense quiere hacer es usar bombardeos, propaganda y financiamiento, y esto es algo que discutimos en el video anterior, para derrocar al régimen iraní, al ayatolá y sus mulás, e instalar un régimen más amigable que puedan controlar. Y de esa manera pueden controlar todos los recursos, el petróleo de Medio Oriente, y también pueden controlar el comercio global. Y tienen que hacer esto como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Putin, que realmente puso al imperio estadounidense a la defensiva. Así que esa es la estrategia óptima del imperio estadounidense. Derrocar al régimen con la menor cantidad de bajas posible, preferiblemente mediante bombardeos, ataques de decapitación, asesinando al ayatolá, estrategias de fuerzas especiales, básicamente. Pero la persona que lidera el imperio estadounidense en este momento es Donald Trump. Y si observamos lo que él quiere, en realidad es diferente de lo que quiere el imperio estadounidense. Hagámonos una pregunta. ¿A qué juego está jugando Donald Trump? ¿Realmente le importa Irán? ¿Realmente le importa Medio Oriente? ¿Realmente le importa Israel, el sionismo y el proyecto del Gran Israel? Mi suposición es que no le importa. Lo que le importa es mantener su autoridad política y poder dentro de Estados Unidos. También le importa destruir a la élite global que, en su mente, le robó el poder en 2022. Recuerden, para Trump, las elecciones de 2020 le fueron robadas. Es algo sobre lo que ha sido muy insistente durante los últimos 4 años. De hecho, insiste en ello. Así que quiere vengarse de la élite global que le robó las elecciones estadounidenses y también quiere asegurarse de mantenerse en el poder. Eso significa destruir a la élite global y al imperio estadounidense. Así que realmente es una lucha entre Estados Unidos primero, representado por Donald Trump, y el imperio estadounidense. Ahora, uno pensaría que esta guerra entre la gente de Estados Unidos primero y el imperio estadounidense significaría que Donald Trump no lo haría. Usar tropas terrestres en Irán. Pero qué mejor manera de destruir el imperio estadounidense que dándole todo lo que quiere. ¿Qué mejor manera de destruir el imperio estadounidense que hacerlo arrogante, darle todo lo que desea y ponerlo en una situación en la que no pueda ganar? Así que la idea es esta. La idea es que al principio Donald Trump parecerá querer un cambio de régimen en Irán. E incluso puede que envíe tropas terrestres.
Pero a medida que el pueblo estadounidense comience a protestar, que haya violencia y conflictos civiles dentro de Estados Unidos, que los soldados estadounidenses empiecen a morir en Irán, que la economía global colapse, entonces Donald Trump querrá cambiar de opinión, ¿verdad? Pero el imperio estadounidense está completamente comprometido a ganar esta guerra. Quiere ir con todo. Se niega a rendirse. Y ahora surge un conflicto entre el imperio estadounidense y América primero, y Donald Trump ahora puede agravar esta tensión al ponerse del lado de América primero por encima del imperio estadounidense. Y esto conduciría a una guerra civil. Y piensas que esto es algo malo. Pero la guerra civil y una guerra indeseable en Medio Oriente van a aumentar enormemente el poder y la autoridad de Donald Trump. Tanto así que probablemente podría lograr un tercer mandato. ¿De acuerdo? Así que eso es realmente interesante. Los tres grandes actores, Donald Trump, Israel e Irán, quieren que Estados Unidos use tropas terrestres en Irán por sus propios fines egoístas e individualistas. Y por eso creo que eventualmente se usarán tropas terrestres en Irán. Y creo que lo que sucederá es que básicamente los tres actores, Irán, Israel y Donald Trump, obtendrán exactamente lo que quieren. Israel podrá sacar a Estados Unidos de Medio Oriente y convertirse en el imperio de Israel. Irán unirá al mundo musulmán bajo su liderazgo. Y probablemente Donald Trump obtendrá su tercer mandato. Eso es lo que veo como el resultado de esta guerra. Ahora bien, esto plantea muchas preguntas, ¿verdad? Quiero decir, si Israel se convierte en el gran Israel y se convierte en el imperio de Israel y domina Medio Oriente, controlando el petróleo y el comercio, ¿no se uniría el mundo contra Israel? Y desafortunadamente eso es parte del plan. Eso es parte de la profecía, ¿de acuerdo? Y esto es algo que discutiremos en el próximo video, porque usar la teoría de juegos por sí sola no es suficiente para explicar y entender completamente lo que está sucediendo en Medio Oriente. Para comprender completamente lo que está ocurriendo, en mi próximo video voy a explicarte los ideales religiosos, las obsesiones religiosas que impulsan esta guerra en Medio Oriente. Voy a explicarte la idea de la escatología, que significa el entendimiento de cómo termina el mundo. Básicamente, todos los grandes actores en el juego, Irán, Israel, incluso hasta cierto punto. Estados Unidos, los sionistas cristianos de Estados Unidos, ven esta guerra en Irán como el cumplimiento de la profecía bíblica. Realmente ven esto como el fin del mundo. Y por eso esta guerra es tan aterradora para todos nosotros. Así que en mi próximo video te revelaré las dimensiones religiosas de esta guerra. Algunos otros puntos antes de concluir este video. Algunos de ustedes me contactaron en mi último video y dijeron que no debería revelar mi información pública. No debería poner a mi familia frente a la cámara y tienen toda la razón. Al reflexionar, quiero agradecer a todos los que expresaron su preocupación. Honestamente, todo esto es nuevo para mí. Era profesor de secundaria enseñando a mis alumnos y ahora soy famoso en Internet. Y todos buscan en mí alguna orientación. En cuanto a esto, la guerra entre EU e Irán me halaga, pero también me siento abrumado por la atención. Soy un educador. Quiero seguir educando a la gente sobre cómo se va a desarrollar esta guerra para que estén mejor preparados. Veo eso como mi misión. Y así voy a seguir haciendo videos. Continuaré a medida que esta guerra avance, explicándoles, utilizando la teoría de juegos, cómo podría desarrollarse esta guerra. Pero ahora comprendo que Internet puede ser un lugar aterrador, loco y demente. Así que tendré que ser mucho más cuidadoso con mi perfil público. Y voy a tener que ser mucho más cuidadoso con la protección de mi familia. Así que seguiré haciendo videos. Pero pido disculpas si te comunicas conmigo y no te respondo realmente. Ahora mismo me siento abrumado. Pido disculpas si te comunicas y quieres tomar un café y no puedo hacerlo. De nuevo, mi enfoque en este momento está en estudiar esta guerra, intentando averiguar qué está pasando y, en la medida de mis posibilidades, tratar de explicar y aclarar lo que ocurre. Bien, así que nos vemos la próxima vez. Adiós.